Descubrí que la boda de mi hija fue pagada por el amante de mi esposa y resulta que lleva años financiando a toda mi familia. Siempre me consideré un hombre de familia. Tengo 54 años, llevo casado con Clara desde hace 27, y juntos tenemos 2 hijos, Andrea, de 25, y Lucas, de 21. No fuimos ricos nunca, pero tampoco pasamos hambre. Con mi trabajo en el área administrativa de una empresa mediana y la gestión cuidadosa de los gastos, alcanzábamos para una vida decente. Clara dejó de trabajar formalmente cuando nacieron los niños. Siempre decía que tenía negocios pequeños con amigas, ventas, inversiones mínimas, un poco de todo. Yo nunca cuestioné mucho. Supuse que, si no me pedía dinero extra, entonces lo tenía bajo control. Confiaba en ella. Los años pasaron rápido. Andrea terminó la universidad y, para mi sorpresa, logró estudiar una maestría en el extranjero. Nunca entendí del todo cómo financiamos eso, pero Clara aseguró que con sus negocios y algunos apoyos lo cubrimos. Yo no pregunté demasiado, estaba orgulloso de mi hija y quería creer que el sacrificio había valido la pena. Lucas siguió en la universidad aquí en el país, más tranquilo, menos exigente. Yo pensaba que todo marchaba bien. Hasta que Andrea anunció su boda. Me sentí orgulloso, emocionado, incluso nervioso. En mi mente, ya me veía caminando con ella hacia el altar, cumpliendo uno de esos sueños que todo padre guarda en el corazón. De inmediato ofrecí ayudar con los gastos. Aunque no teníamos un gran colchón económico, estaba dispuesto a hacer sacrificios. Pero Clara me detuvo en seco. No te preocupes, amor. Todo está bajo control. Tú solo encárgate de disfrutar. Esa frase me sorprendió. Insistí en que al menos quería aportar algo, pero Andrea misma me dijo: Papá, de verdad no te preocupes. Ya está cubierto. Me sentí desplazado. ¿Cómo que cubierto? ¿Por quién? No era normal que, de repente, todo estuviera arreglado sin que yo supiera nada. Pero como ambos me pedían que no me angustiara, decidí no armar lío. El día de la boda llegó y ahí fue donde las dudas explotaron. La iglesia estaba adornada con flores blancas como de película, un coro de voces profesionales entonaba mientras Andrea caminaba, y yo, con lágrimas en los ojos, la acompañaba. La recepción fue en un salón de lujo, con mesas vestidas de mantelería importada, un banquete de varios tiempos, música en vivo, pista iluminada y hasta fuegos artificiales al final. Era demasiado. Yo lo sabía. Con mi sueldo, jamás habría podido pagar algo así. Durante toda la noche traté de disfrutar. Cada vez que abría la boca para hacer un comentario sobre lo costoso que se veía todo, Clara me tomaba del brazo y sonreía. No pienses en eso, cariño. Disfruta, que este día es único. Pero por dentro la incomodidad crecía. Y fue un primo lejano de Clara, ya borracho, quien me dio la primera pista. Me abrazó fuerte, con copa en mano, y me dijo: «Qué generoso Héctor, Sin él, nada de esto habría sido posible». Me quedé helado. «¿Héctor?», pregunté, tratando de sonar casual. «Sí, hombre. El de siempre, el que siempre apoya a tu familia. Ese sí que sabe lo que es quererlos». El primo se fue tambaleando hacia la pista de baile, dejándome con un nombre incrustado en la mente: Héctor. No dije nada esa noche. No quise arruinar la felicidad de Andrea ni el recuerdo de un momento tan especial. Pero cuando volví a casa y repasé todo, algo en mí cambió. De pronto, recordé todas las ocasiones en que el dinero apareció de la nada. El viaje a Cancún que Clara consiguió baratísimo. El collar de oro que apareció en un aniversario. El coche seminuevo que trajo sin avisar. La maestría de Andrea, supuestamente cubierta con negocios pequeños. Todo eso, unido a la boda, tenía un mismo eco inquietante. Y en medio de ese eco, la misma palabra resonaba una y otra vez: Héctor. La mañana después de la boda me levanté temprano. Clara aún dormía, cansada del festejo. Yo me senté en la sala con un café en la mano, mirando la nada, con un solo pensamiento atravesándome: ¿quién diablos es Héctor? Lo curioso es que el nombre no me era del todo ajeno. Sonaba lejano, como algo escuchado de pasada en reuniones familiares, pero nunca lo suficiente como para tenerlo claro. En ese momento me sentí casi un extraño en mi propia vida. Pasé la mañana repasando mentalmente los últimos 10 años. Cada golpe de suerte económico, cada gasto que nunca entendí cómo se pagaba. Clara siempre había tenido respuestas vagas: es un amigo, es un favor, es algo que salió barato.
Yo, tonto, aceptaba esas excusas porque confiaba en ella. Ese día no aguanté y le pregunté directamente. Clara, ¿quién es Héctor? Su cara cambió apenas escuchó el nombre. Fue un destello, apenas un parpadeo de sorpresa, pero yo lo noté. ¿Por qué preguntas eso? Respondió con tono neutro. Ayer, en la boda, un primo tuyo dijo que gracias a él se pudo hacer todo. Me dejó pensando. Ella soltó una risa que sonó forzada. Ay, mi primo, ya sabes cómo habla cuando está borracho. Héctor es un conocido de la familia, nada importante. No me convenció. Pero decidí no presionarla más. Los días siguientes, el nombre se volvió un fantasma en mi mente. Quería soltar el tema, pero no podía. Así que hice algo que nunca pensé que haría, empecé a investigar por mi cuenta. Lo primero fue preguntar a Andrea, con cautela. Ella estaba feliz con su luna de miel, pero en una videollamada le solté la pregunta. Hija, ¿quién pagó realmente la boda? Andrea sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. Papá, ya te dije que no te preocupes. Fue un regalo. ¿De quién? Insistí. De alguien que quería ayudarnos, nada más. Ese nada más me encendió las alarmas. Andrea esquivó el tema con habilidad, cambiando de conversación. No era normal que mi propia hija no quisiera contarme quién había financiado el día más importante de su vida. Empecé a sentir que todos estaban en un pacto de silencio, y yo era el único excluido. Un par de semanas después, encontré otra pista. Llegué del trabajo antes de lo previsto y Clara no estaba en casa. Revisé el correo físico, que ella solía recoger, y entre las cartas había un sobre sin remitente, con un estado de cuenta bancario a nombre de Clara. No soy de hurgar, pero la tentación me ganó. Lo abrí. El balance me dejó helado, depósitos de grandes cantidades, mes tras mes, todos provenientes de la misma persona, Héctor M. No eran negocios pequeños, ni ahorros secretos. Eran sumas de miles de dólares entrando a la cuenta de mi esposa de manera constante, desde hacía al menos 8 años. Se me cayó el sobre de las manos. 8 años. Todo ese tiempo, yo viviendo con la idea de ser el proveedor principal de mi familia, mientras alguien más ponía el dinero grande a nuestras espaldas. Cuando Clara volvió, intenté mantener la calma, pero la rabia me hervía por dentro. Encontré algo tuyo en el correo. Le mostré el sobre. Su rostro se tensó. Por un momento pensé que iba a desmayarse. ¿Lo abriste? Susurró. Sí. Y quiero que me expliques qué significa todo esto. ¿Quién es Héctor y por qué te deposita dinero cada mes desde hace años? Clara guardó silencio. Ni siquiera intentó inventar una excusa. Solo bajó la mirada y dijo. No es lo que piensas. Esa frase me derrumbó. Porque cada vez que alguien dice no es lo que piensas, en realidad confirma que es exactamente lo que temes. Entonces dime, Clara, ¿qué es lo que debería pensar? Repliqué con un temblor en la voz. Ella no respondió. Me pidió tiempo. Se encerró en la habitación, y yo me quedé en la sala con un vacío en el estómago y la sensación de que mi vida estaba a punto de volcarse por completo. Esa noche no dormí. Pensé en mis hijos, en los años compartidos, en cada gesto de cariño de Clara, y todo parecía teñido de una sombra que no había visto antes. Al día siguiente decidí dar un paso más. Si Clara no me hablaba, yo buscaría directamente a Héctor. No sabía mucho de él, pero en el estado de cuenta figuraba su nombre completo, Héctor Morales. Bastó una búsqueda rápida en Internet para encontrarlo, empresario, dueño de varias compañías de importación, con una vida de lujos que contrastaba con la nuestra. Y entonces apareció otro detalle que me destrozó, en fotos antiguas de reuniones familiares, Héctor estaba ahí. Siempre en segundo plano, siempre al margen, pero presente. Yo nunca le presté atención. Ahora me parecía obvio que su sombra había estado acompañándome durante años, sin que yo lo supiera. Una noche, después de confirmarlo todo, me miré en el espejo y apenas me reconocí. Me sentí ridículo, ingenuo, usado. Y dentro de mí crecía la pregunta más dolorosa. ¿Hasta dónde llega la presencia de Héctor en mi vida y en la de mi familia? Desde que encontré el nombre completo de Héctor en el estado de cuenta, no pude dejar de pensar en él. Cada depósito, cada detalle, me gritaba que este hombre había estado sosteniendo a mi familia sin que yo lo supiera. Y Clara, ella lo había permitido. Esa semana me convertí en un detective a la fuerza.
Empecé a revisar todo lo que tenía a mano, correos antiguos, recibos, fotos guardadas. Entre los papeles de Clara encontré contratos de renta y facturas, varias a nombre de empresas relacionadas con Héctor. No eran coincidencias, él estaba en todas partes. Decidí ampliar mi búsqueda hacia mis hijos. Quería saber hasta qué punto Héctor había financiado sus vidas. La primera que me vino a la mente fue Andrea. Recordé cuando me dijo que había conseguido una beca parcial para estudiar en el extranjero. En ese momento me pareció raro que Clara estuviera tan tranquila con el gasto, pero me dejé engañar. Con los documentos que tenía en la mano, revisé la carpeta donde Andrea guardaba sus papeles de estudio. Entre ellos encontré un recibo de pago emitido por la misma empresa de Héctor, cubriendo la matrícula completa de su maestría. No podía creerlo. Mi hija se graduó gracias al dinero de ese hombre. Y yo, orgulloso, diciéndole a todo el mundo que con esfuerzo familiar lo habíamos logrado. El siguiente fue Lucas. Siempre pensé que era menos exigente económicamente, que estudiaba en una universidad pública y no representaba un gasto tan grande. Pero al revisar el estado de su cuenta bancaria, sí, tuve que hacerlo, no me enorgullece, encontré depósitos regulares que no provenían de mí ni de Clara. ¿Adivinan quién? Sí, otra vez el nombre de Héctor. Era como si toda mi vida hubiera sido una obra de teatro en la que yo creía ser el protagonista, pero en realidad era un extra de fondo. Una tarde me armé de valor y encaré a Clara otra vez. Ya lo sé todo, le dije, dejando los documentos sobre la mesa. Andrea, Lucas, la boda, todo. Ese hombre ha estado pagando por nuestra vida. ¿Me lo puedes explicar ahora? Clara palideció. Se sentó, miró los papeles y luego me miró a mí con ojos llorosos. No es lo que crees, repitió. Déjate de frases vacías. Le grité. Quiero la verdad, Clara. Ella temblaba. Por un momento pensé que se derrumbaría, pero respiró hondo y dijo. Héctor siempre ha querido ayudarnos. Nunca lo hice por maldad. ¿Ayudarnos? Me reí con rabia. Nos compró la vida entera. ¿Por qué? ¿Qué le debes? ¿Qué te da derecho a decidir sin mí? Es complicado, murmuró. Él me buscó hace muchos años, cuando Andrea estaba por terminar la carrera. Me ofreció apoyo porque sabía que tú solo no podrías con todo. ¿Y por qué habría de hacer eso? ¿Por caridad? Le escupí. Clara guardó silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. En mi mente, la ecuación era clara, nadie da miles de dólares durante años solo por buena voluntad. Debía haber algo más. Y aunque ella no lo decía, yo ya lo intuía, había un lazo entre ellos, algo que iba más allá del dinero. Pero aún no tenía pruebas. Esa noche, incapaz de dormir, fui a caminar. Terminé frente a un restaurante elegante en el centro. Justo cuando pensaba volverme, lo vi, Héctor. Salía del lugar con Clara. Mi esposa. Iban caminando juntos, demasiado cerca para ser solo conocidos. Él le rozó la espalda con la mano al abrirle la puerta del coche, un gesto íntimo, natural, como de alguien que lo ha hecho muchas veces. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No me acerqué, no hice un escándalo. Me quedé en la sombra, observando cómo se iban juntos en el auto de lujo de él. Esa imagen me acompañó de vuelta a casa como un puñal en el pecho. Al día siguiente, Clara fingió normalidad. Desayunamos como si nada. Yo apenas podía mirarla. Ella notó mi distancia, pero no preguntó. Era como si esperara que yo siguiera callando, como lo había hecho durante años. Pero ya no podía más. Empecé a escribir todo lo que iba descubriendo en un cuaderno, fechas, montos, pruebas. No quería confiar en mi memoria ni dejar que me gasliteara con explicaciones vagas. Necesitaba armar un mapa completo de cómo ese hombre había invadido mi vida. Lo más perturbador fue darme cuenta de que mis propios hijos también parecían saber algo. Andrea, cada vez que mencionaba a Héctor, cambiaba de tema. Lucas, cuando le pregunté de dónde salían ciertos depósitos, se encogió de hombros y dijo. Papá, es solo alguien que me apoya, no es gran cosa. No es gran cosa. Ese fue el momento en que lo entendí todo, yo era el único en la oscuridad. Todos, mi esposa, mis hijos, incluso algunos familiares, sabían quién era Héctor y lo aceptaban como una especie de benefactor silencioso. Todos menos yo. Y entonces, el misterio dejó de ser solo quién es Héctor y se convirtió en algo mucho más doloroso.
¿Por qué todos eligieron ocultármelo a mí? Llegó un punto en que el silencio me resultó insoportable. No podía seguir siendo un espectador en mi propia vida. Cada depósito, cada sonrisa nerviosa de Clara, cada evasiva de mis hijos me empujaba hacia un borde del que ya no había vuelta atrás. Sabía que tenía que enfrentar a Héctor directamente. Lo busqué en su oficina. Fingí ser un cliente interesado en sus servicios de importación. La recepcionista, amablemente, me dio cita para el día siguiente. No dormí esa noche, repasando lo que iba a decir. ¿Lo confrontaría como hombre? ¿Le exigiría que se alejara de mi familia? ¿O simplemente quería escuchar de su boca lo que Clara se negaba a decirme? Cuando entré a su despacho, me recibió con una sonrisa que me pareció arrogante. Alto, traje impecable, mirada de alguien acostumbrado a tener el control. ¿Usted es?, preguntó, tendiéndome la mano. Soy el esposo de Clara. Vi cómo su rostro apenas cambió. Una leve sombra de sorpresa, nada más. Ni vergüenza ni incomodidad, como si ya hubiera esperado este momento desde hace tiempo. Encantado, dijo, y se recostó en su silla. Yo temblaba de rabia, pero traté de mantener la calma. Quiero que me diga la verdad. ¿Qué papel tiene usted en la vida de mi familia? ¿Por qué lleva años pagándolo todo a mis espaldas? Él me miró fijamente, con una serenidad que me descolocó. La respuesta es muy sencilla. Yo lo sostengo porque Clara me lo permite. Porque me importan. ¿Le importan? No tiene ningún derecho. Exploté. Son mis hijos, es mi esposa, es mi vida. Héctor no levantó la voz. Solo me observó, con algo parecido a compasión. Mire, entiendo su enojo. Pero también debería entender que sin mí, Andrea no habría estudiado afuera, Lucas no tendría apoyo, y esa boda jamás se habría hecho. No necesitábamos nada de usted. Grité. ¿Está seguro?, replicó él, con una calma aterradora. Piense bien. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque en el fondo, parte de mí sabía que tenía razón, yo nunca habría podido costear todo eso. Y lo que más me dolía era que mi familia lo sabía. Por eso lo aceptaban. Por eso lo callaban. Me levanté y lo señalé con el dedo. Quiero que se aleje de ellos. Para siempre. Héctor sonrió por primera vez de forma amplia. Una sonrisa fría. No depende de mí, depende de ellos. Salí de esa oficina temblando, con ganas de romper todo. Cuando llegué a casa, Clara me esperaba en la sala. Parecía haber adivinado dónde había estado. ¿Lo viste?, me preguntó, con un hilo de voz. Sí. Y ahora quiero que me digas la verdad. Toda. Ella se tapó el rostro con las manos y empezó a llorar. No quería que lo supieras así. Y basta de excusas. La interrumpí. ¿Qué eres de él? ¿Qué es él de ti? Clara tardó en responder, pero finalmente lo dijo. Héctor es el hombre con el que he estado desde antes de que Andrea naciera. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Qué? Nunca dejé de quererte, continuó, llorando. Pero él siempre estuvo ahí. Cuando tú trabajabas horas extras, cuando yo me sentía sola, cuando no alcanzaba el dinero. Él me ofreció apoyo y, lo acepté. Y con los años, simplemente se volvió parte de todo. ¿Parte de todo? Escupí. Parte de mi matrimonio, de mis hijos, de mi vida entera. Nunca quise que lo supieras, dijo entre sollozos. Porque yo también te quiero a ti. No supe si reír o llorar. ¿Cómo podía decir que me quería mientras me ocultaba un amante que además había financiado a mi familia durante décadas? Me encerré en el cuarto, incapaz de mirarla. En los días siguientes, la tensión fue insoportable. Andrea me llamó, preocupada. Parecía saber que la verdad había salido a la luz. Me pidió que entendiera que todo lo que hizo mamá fue por nosotros. Lucas también intentó justificarla, diciendo que no era tan grave porque gracias a Héctor nunca les faltó nada. Esa fue la peor estocada, darme cuenta de que mis propios hijos no me veían como el hombre que los había sostenido, sino como un complemento, mientras el verdadero sostén había sido otro. Yo ya no sabía qué hacer. Parte de mí quería irme, abandonarlo todo, empezar de cero lejos de ellos. Pero otra parte se sentía paralizada, incapaz de imaginar la vida sin mi esposa y sin mis hijos, por más traicionados que me sintiera. Lo único que tenía claro era que mi mundo,
ese que yo creía firme y construido con mis propias manos, había sido financiado por otro hombre, y todos, absolutamente todos a mi alrededor, lo habían sabido menos yo. Actualización. Han pasado ya 3 meses desde que descubrí toda la verdad. Siento que he envejecido 10 años en este tiempo. Es difícil poner en palabras el torbellino de emociones que me atraviesa cada día: rabia, tristeza, confusión, nostalgia y un silencio interior que nunca antes había conocido. La primera semana después de la confesión de Clara fue un infierno. Apenas podía mirarla sin sentir náuseas. Me quedé en la casa por inercia, sin saber a dónde ir. Ella intentaba hablarme, pedirme perdón, explicarme una y otra vez que no quería hacerme daño. Pero cada palabra sonaba hueca. Andrea vino a visitarnos. Quiso mediar, como si esto fuera un malentendido que se pudiera arreglar con un par de disculpas. Me dijo que debía ser agradecido con Héctor, porque gracias a él ella había logrado sus sueños. Le respondí que yo siempre había querido darle lo mejor, aunque fuera con sacrificios, y que jamás habría permitido que otro hombre se metiera en nuestra vida de esa forma. Ella lloró, pero no cambió de postura. Para ella, Héctor es una figura positiva. Lucas fue más frío. Me dijo que entendía mi dolor, pero que el pasado ya está hecho y que lo importante es que nunca nos faltó nada. Como si el dinero pudiera borrar la traición. La verdad es que mis hijos no están de mi lado. Los amo, pero sé que su lealtad está dividida. Crecieron con la presencia invisible de Héctor, y aunque nunca lo llamaron padre, en el fondo lo ven como alguien que siempre cumplió. Esa idea me destroza. Con Clara la situación es un campo de batalla silencioso. Algunas noches me pide que hablemos, que lo intentemos salvar por los años juntos. Yo la miro y veo a la mujer que amé, la madre de mis hijos, pero también veo la mentira más larga de mi vida. Ella asegura que me quiere, que lo nuestro no fue una farsa, que con Héctor había una especie de acuerdo, pero que el verdadero hogar siempre fui yo. ¿Cómo se supone que entienda eso? Lo más difícil fue cuando Héctor mismo se apareció en mi casa. Sí, tuvo la osadía de venir. Clara lo dejó pasar. Yo casi pierdo la cordura. Él habló con calma, diciendo que no pretendía reemplazarme, que solo quería apoyar a Clara y a mis hijos. Que si yo quería, él podía retirarse poco a poco. ¿Poco a poco? Como si se tratara de un socio que abandona un negocio, no de un intruso que destruyó un matrimonio. Lo eché de la casa a gritos. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero sé que sigue ahí. Clara lo sigue llamando. Lo noté en sus mensajes, en sus ausencias. No me lo admite, pero lo sé. ¿Y yo? Estoy atrapado en un dilema constante. Parte de mí quiere divorciarme, cortar todo, empezar de cero aunque sea solo. Pero otra parte me detiene: el miedo, la costumbre, los recuerdos de los años buenos, el amor que todavía siento aunque me duela. He ido a terapia. El psicólogo me dice que lo primero es pensar en mí, en lo que quiero y merezco. Pero lo único que sé es que nada volverá a ser igual. Mis noches son largas. A veces me despierto con la sensación de que toda mi vida fue prestada. Que no tengo derecho a sentir orgullo por mis hijos, ni por la casa, ni por nada, porque todo estuvo manchado por el dinero de otro hombre. Lo más cruel es que Clara insiste en que lo hizo por amor. Y yo, por más que la odie en algunos momentos, también sigo sintiendo algo por ella. Esa es mi cárcel. No sé qué decisión tomaré al final. Tal vez el divorcio sea inevitable. Tal vez termine resignándome a vivir con esta sombra. Lo único que puedo afirmar es que ahora sé la verdad. La boda de mi hija, los estudios de mis hijos, las comodidades que disfrutamos, todo fue pagado por el amante de mi esposa. Y mientras yo pensaba que era el pilar de mi familia, resulta que era el único que no sabía que nuestro mundo llevaba años financiado por otro. Y esa verdad me acompaña todos los días, como un eco que no se apaga.